Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Dávila. En esta oportunidad voy a presentar el tema estimación rápida de la deformación del fondo marino usando GPUs para las simulaciones de tsunamis en tiempo real. Bien. Entonces, como introducción, les presento aquí un escenario sísmico. Esta es una forma en la que nosotros representamos los sismos. Por ejemplo, en el caso del sismo histórico de 1746. Con este evento sísmico nosotros podemos determinar mediante modelamientos cómo es que se deforma el fondo marino. A esta etapa nosotros le denominamos como deformación inicial y se realiza con el modelo de Okada de 1985. Lo que sucede es que esta deformación del fondo marino, cuando el sismo ocurre, valga la redundancia, en el fondo marino, es muy probable de que ocurran tsunamis. Entonces, asumimos que esta deformación es la que adquiere la superficie del océano y a partir de la cual se generan las fases de propagación de las ondas y finalmente en la costa las fases de inundación, la fase de inundación del tsunami. Vemos aquí la simulación de inundación para este caso. Por ejemplo, notamos que la ola en la Costa Verde y también la punta, arriba más o menos a los 25 minutos, a los 40 alcanza su amplitud máxima. Y el problema aquí es que para, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, es muy importante realizar este tipo de modelamientos en un tiempo muy corto, como por ejemplo 2 minutos o 3. De esta manera vamos a poder tomar mejores decisiones en el evento. Sin embargo, dado que es un modelamiento bastante extenso, con una gran demanda computacional, este tipo de simulaciones en una computadora promedio nos puede durar 8 horas o más. Va a depender de las características de la computadora. Entonces, es importante utilizar metodologías de computación de alto rendimiento para poder optimizar los códigos que tenemos para hacer estas simulaciones y obtener modelamientos en corto tiempo. Entonces, les presento aquí ahora el modelo de Okada en un mayor detalle. Este modelo considera una región rectangular de falla, como lo que mostré anteriormente. En este caso del sismo de 1746 se tienen 5 fallas. Cada una se representa de esta manera, en donde hay un slip, es decir, hay un deslizamiento de la falla en el sismo, es decir, esta falla se desplaza una cantidad determinada, de manera que nosotros podemos determinar los vectores de los desplazamientos en estos sentidos, en función al plano de falla, y a partir de estos deslizamientos en cuanto a esta dirección y la de acá, podemos determinar cómo se deforma el fondo marino. Es decir, cuánto se desplaza en X, cuánto se desplaza en Y y finalmente en Z. En cuanto al modelamiento de tsunamis, lo que nos importa es más que nada la deformación en Z, dado que esta deformación es la que adquiere el tsunami durante el evento y a partir de la cual se forman las ondas. Nuevamente aquí muestro una representación de la falla rectangular que es estudiada mediante 9 parámetros, como por ejemplo la longitud, latitud, la profundidad a la cual ocurre esa ruptura. Obviamente esta falla tiene una longitud, un ancho, una dislocación, que es ese deslizamiento, y unos ángulos de orientación, como por ejemplo el azimut, buzamiento o ángulo de incidencia, que se estudia bastante en geología. Ahora, estas rupturas nos pueden ayudar a representar un evento sísmico. Por ejemplo, este escenario de magnitud 8.95 representa el sismo probable de mayor magnitud, que es el presentado por Pulido y Villegas. Es un sismo de un estudio reciente, en el cual podemos, mediante las formulaciones del modelo de Okada, determinar lo que mostré aquí, la deformación inicial del fondo marino. Voy a explicar a más detalle cómo funciona este código, que es el interés de esta investigación. Por ejemplo, aquí tenemos una ruptura, no es la que está aquí anteriormente, es una ruptura en donde tenemos los slips o los deslizamientos. Entonces, esta falla, este sismo, es representada por varias subfallas, que en este caso vamos a considerar NP fallas. Lo que hacemos para determinar la deformación del fondo marino es discretizar una zona de estudio en una grilla, como si fuese una matriz, en donde cada elemento va a ser analizado por separado y va a tener su propia deformación de acuerdo al evento sísmico analizado. En este caso, en este ejemplo, esta matriz tiene II filas, JJ columnas, y recordemos que en total tenemos NP fallas.
Entonces, el código, de manera resumida, le he mostrado aquí. Tenemos primero el archivo de falla. Esta falla lo podemos simplemente guardar en un archivo TXT, sencillamente. Lo que hacemos es leer este archivo y luego, lo más importante de esta investigación, entrar a este bucle. Este bucle lo que hace es primero analizar cada una de las subfallas, desde la 1 hasta la NP, y luego ir analizando cada uno de los elementos de la matriz. Es decir, primero va a empezar a la primera fila, sucesivamente, y luego a la primera columna, y así hasta terminar todos los elementos de la matriz. Luego se llaman rutinas, que son las formulaciones de Okada, como por ejemplo estas, en donde se determina qué tanto se deforma en Z esta celda, en cuanto al deslizamiento en strike. Strike es este ángulo con respecto al norte. Y cómo se desplaza o cómo se deforma en cuanto a la dirección del dip, que es la dirección en el impulsamiento, es decir, hacia abajo. Entonces, finalmente, calculando estas deformaciones en strike y en dip, vamos a poder determinar la deformación de esa celda. Entonces, de manera más ilustrativa, voy a mostrar aquí, por ejemplo, entramos a la primera falla, determinamos la deformación en esta celda, cuando la falla es la primera, el número 1, luego a la segunda, la tercera, terminamos todas las columnas y luego empezamos a la siguiente columna, ¿no? Es porque es un bucle. Y así sucesivamente hasta determinar todas las deformaciones del fondo marino en todas las celdas para esta primera subfalla. Este procedimiento se repite, por ejemplo, para la segunda falla, que está por acá, luego la tercera, hasta la falla número NP. Entonces vemos que es un código con una gran demanda computacional, dado que en casos reales tenemos matrices grandes, ya voy a mostrar más adelante una aplicación, y también tenemos muchas subfallas, porque de esta manera podemos representar adecuadamente un sismo. Entonces, el resultado final es llevar de esto un sismo de estudio, de interés, a una deformación del fondo marino. Estas zonas se conocen como asperezas. Vemos que las deformaciones son más grandes aquí, es decir, el suelo se eleva, mientras que en la costa hay hundimientos. Y esto es muy común en un sismo gran importante, como por ejemplo el de 1746, en donde se observó que la topografía cambió por completo luego del sismo. Entonces, yendo a lo que es ya el interés de esta presentación, voy acá a ilustrar este esquema en donde vemos cómo se compone a grandes rasgos una computadora. Por ejemplo, una computadora está compuesta por núcleos, que son los de acá, tiene una memoria, la memoria que tenemos en nuestras computadoras. Lo que pasa también es que cada uno de estos núcleos que conforman la computadora se compone de estas unidades de procesamiento que tienen también este registro, y lo que pasa es que si nosotros utilizamos los códigos y los compilamos de una manera adecuada, eficiente computacionalmente, podemos hacer que los procedimientos sean paralelizados en estas unidades de procesamiento, que es lo que se conoce como SIMD. Por otro lado, y que es finalmente el resultado de esta exposición, tenemos la GPU, que es la unidad gráfica, o bueno, más conocido como la tarjeta gráfica, en donde tenemos también una memoria, pero nótese aquí la gran cantidad de núcleos que se tiene en una GPU. Un núcleo vamos a entenderlo como si fuese una mini computadora, por así decirlo. Entonces, la idea en este tipo de computación de alto rendimiento es tener un código que no va a ser analizado solamente por este núcleo, que es lo que normalmente lo hace, por ejemplo, Python, sino que ese código sea paralelizado de manera que todos los núcleos de la computadora trabajen en paralelo, por así, dado que el nombre se llama paralelizar. Entonces, en el caso de la GPU, esto sigue una manera análoga a esta idea, y la ventaja de este tipo, o el uso de las GPUs, es que al tener una gran cantidad de núcleos, vamos a poder paralelizar nuestro código de una mejor manera, es decir, vamos a poder trabajar con una gran cantidad de núcleos, de manera que nuestro código puede ser finalmente más eficiente. Asimismo, cada núcleo se compone con hilos, que es lo que vemos también en nuestro administrador de tareas, en cualquier computadora.
va a componerse, o bueno, cada núcleo va a componerse de una cantidad determinada de núcleos, que generalmente puede ser 2, ¿no? Entonces, dado que ya entendemos este sistema de computación paralela, en cómo se compone una computadora por sus núcleos, cada núcleo se compone por sus unidades de procesamientos, además que tienen sus hilos también que pueden paralelizar aún más el código, y adicionalmente tenemos una GPU que contiene una mayor cantidad de núcleos. Entonces, vamos al primer método de paralelismo, se le denomina paralelismo de memoria distribuida, que es más conocido como MPI, que tiene dos tipos. Este se le denomina capacity, el cual consiste en lo siguiente. Entonces, entendemos que tenemos una cantidad de subfallas, una grilla con una gran cantidad de píxeles, filas y un determinado número de columnas. En este caso, se va a paralelizar el código de la siguiente manera. Vamos a paralelizar el código en cuanto al número de fallas. Entonces, en el proceso número 1, es decir, al núcleo 1 de nuestra computadora, le vamos a asignar esta falla, que se compone ya no del total de NP fallas, sino NP1 fallas, y vamos a decirle que ese núcleo calcule las deformaciones solamente para esta cantidad de subfallas, para toda la matriz de estudio. Luego tenemos el siguiente proceso, donde van a ser analizadas NP sub 2 fallas, y finalmente el tercer proceso. En este caso, de manera ilustrativa, se está presentando un ejemplo en donde estamos paralelizando el código en 3 procesos, pero pueden ser más, eso va a depender de nuestra capacidad de la computadora. Entonces vemos aquí que cada falla va a tener su propio archivo, y al entrar al bucle, simplemente ya no va a trabajar desde la primera hasta la NP falla, sino al número de fallas correspondiente a ese proceso. Entonces lo que hacemos es, todas estas subfallas las vamos a dividir en 3 partes. De manera que el resultado final va a ser equivalente a la suma de la deformación determinada por el proceso 1, más la del proceso 2, más la del proceso 3. Esto es muy eficiente en cuanto a tiempos, porque es un paralelismo en memoria distribuida, es decir, como vimos, cada núcleo va a trabajar con esto, en vez de que solamente el primer núcleo trabaje con toda el área de estudio. Sin embargo, el problema es que no somos tan eficientes en cuanto a memoria. Por ejemplo, si tenemos esta subfalla nada más y la analizamos para esta matriz, imaginemos que necesitamos 3 GB de memoria para almacenar las deformaciones de cada uno de estos elementos. Entonces, al paralelizar, ya no vamos a necesitar 3 GB, sino esta 3, esta también 3 y finalmente esta igual, de manera que en total vamos a necesitar 9 GB de memoria. Sin embargo, acá lo que se hace es un comando, una rutina allReduce, en donde creamos una nueva variable z global que va a resultar de la suma de estas 3. Entonces tenemos estas 3 matrices que sumadas me van a dar la matriz z global. Entonces, en total tendríamos 4 variables z, que serían pues 12 GB de memoria. Entonces, en vez de utilizar 3, vamos a usar 12 GB de memoria, que en cuanto a tiempo es muy eficiente, pero en cuanto a memoria no lo es. Ahí hay que tener bastante cuidado en cuanto a nuestra capacidad de la computadora. El segundo método de paralelismo es el paralelismo de memoria distribuida de tipo capability. En este caso, vamos a trabajar con todas las subfallas de nuestro estudio. Sin embargo, lo que vamos a paralelizar es el número de columnas. Entonces, en nuestro primer proceso, vamos a determinar las deformaciones de todas las subfallas, entrando al bucle, pero solamente en una matriz más pequeña, en donde hemos dividido las JJ columnas en 3 partes. Entonces, en el bucle se va a entrar aquí desde la primera fila, I es fila, J es columna, desde la primera hasta la JJ sub 1 columnas. Después entramos al segundo proceso, luego al tercero, y finalmente la deformación de nuestra área de estudio va a ser la suma, o no la suma literalmente, sino podemos decir la concatenación de las deformaciones de estos 3 procesos. Bien, de esta manera la deformación ha sido paralelizada y ya no usamos mucha más memoria, porque si
somos aquí más curiosos, el número total de columnas ha sido dividida en 3 partes. Entonces, si acá tenemos 3 gigas de memoria, por acá tendríamos 1 giga de memoria para las deformaciones de cada celda de nuestra grilla de estudio, luego otra giga de memoria para el proceso 2 y finalmente para el proceso 3. Muy bien, entonces, en cuanto a tiempos, vamos a verlo más adelante. Estas mejoras del código son similares en cuanto a tiempos, pero la principal diferencia y mejora es que aquí somos eficientes en cuanto a la memoria usada por nuestra computadora. El siguiente método de computación de alto rendimiento se denomina la computación híbrida entre OpenMP, que es un método de computación de alto rendimiento, y MPI. En este caso, vamos a utilizar el ejemplo de Capability, en donde tenemos nuestra matriz de estudio dividida en 3 partes. Cada una de estas partes va a ser analizada como mostré anteriormente. La diferencia aquí es que recordemos que cada núcleo tiene dentro de ellos hilos, una cantidad determinada de hilos. Vamos a indicarle a nuestra computadora que cada uno de estos hilos paralelice o opere cada una de estas regiones en las cuales nuestra sección ya discretizada la vamos a discretizar aún más, en cuanto a la cantidad de hilos que nosotros también le indiquemos y también a la cantidad de hilos que contenga nuestra computadora. Entonces, en este caso, ya no usamos la librería MPI solamente, sino esta librería de OpenMP, en donde le indicamos cuántos hilos van a ser usados en este código, en este procesamiento. Y lo que hace aquí es esto, lo siguiente. Vamos a entrar al bucle de fallas. Entonces, y aquí en la parte del procesamiento en cuanto a filas y columnas, vamos a paralelizar aún más este código en función al número de hilos que presenta nuestra computadora. Mejor dicho, tenemos esta paralelización propuesta por MI, la que hemos usado anteriormente, la cual la vamos a discretizar aún más en un mayor número de secciones que va a ser resuelta o ejecutada por esta librería OpenMP. Por último, y el cual es el interés de esta exposición, las tarjetas gráficas. Dado que tienen una gran cantidad de núcleos, nuestra paralelización la vamos a poder discretizar en un mayor número de veces. Esto es simplemente un ejemplo, es un ejemplo en el cual se está discretizando cada celda, pero esto también obviamente va a depender de nuestra capacidad de la tarjeta gráfica. De todas maneras, el uso de la tarjeta gráfica para el procesamiento de estos datos que en realidad deberían ser sencillos, como sumas, son más eficientes cuando las mandamos a nuestra GPU. Es decir, nosotros aquí estamos realizando los cálculos, pero al llegar aquí al bucle, les estamos diciendo que estos datos que nosotros les vamos a entregar a la GPU sean copiadas. Luego, a ver, para que se entienda más claro, tenemos aquí el procesamiento, determinamos algunos datos y esos datos le enviamos a nuestra tarjeta gráfica. En la tarjeta gráfica se hacen las operaciones que sean de nuestro interés y una vez que obtengamos ese resultado le enviamos nuevamente a nuestra CPU para que pueda ser guardada o impresa, va a depender mucho de nuestro objetivo. Entonces tenemos nuestro procedimiento de nuestro código en donde enviamos los datos a nuestra tarjeta gráfica, hacen las operaciones correspondientes y finalmente como salida tenemos esta variable z que es la deformación del fondo marino. Como aplicación de esta investigación, aquí se determinó la deformación del fondo marino en Ancón. ¿En qué consiste el análisis? Consiste en, tenemos primero la subfalla, que está por acá. Recordemos, podemos tener, por ejemplo, este terremoto del sismo histórico de 1746, o podemos también tener este sismo probable de mayor magnitud. Y lo que hacemos es generar una grilla, esta es una matriz, que es el dominio 1, que contenga a ese terremoto. Luego lo que hacemos es crear otra nueva matriz con una menor resolución,
luego una tercera, una cuarta, de manera que cada vez nos vamos acercando a la zona de estudio. Generalmente la resolución de esta grilla dominio 1 puede ser de 800 metros o se puede llevar a 400 metros, a la mitad. Luego esta generalmente es la tercera parte, por ejemplo 135 metros. La tercera parte, el dominio 3, tendría una resolución de 45 metros y finalmente este dominio 4 de 15 metros. Es decir, esta es una grilla en donde cada píxel tiene un tamaño de 15 por 15 metros. Y vamos a determinar qué tanto se deforma esa grilla a partir del escenario sísmico analizado. Este tipo de operaciones con dominios de grillas anidadas es el que se realiza en las simulaciones numéricas de tsunami. Determinamos estas deformaciones del fondo marino en cada grilla y a partir de estas deformaciones modelamos cómo se propagan las ondas, cómo finalmente inundan en la costa. Nótese aquí un ejemplo real, la cantidad de filas y columnas que pueden presentar nuestros dominios de estudio. Por ejemplo, la grilla, el dominio número 1 presenta 1680 filas, 1560 columnas, mientras que los otros presentan una mayor cantidad de filas y columnas. Entonces, un ejemplo real, por ejemplo, el caso del sismo histórico, el sismo probable de mayor magnitud, de 8.95, tenemos en total 310 subfallas que van a ser analizadas en un sistema de grillas anidadas de aproximadamente 2000 por 2000 filas y columnas respectivamente. Nuestro bucle, en todo caso, va a entrar a cada número de fallas, a ver acá para que quede más claro, va a entrar desde la primera falla hasta la falla 310, y luego va a entrar a la primera fila hasta la fila número 2000, así como la primera columna hasta la columna 2000. Entonces serían 4 millones de grillas que van a ser analizadas 310 veces. Ese es el tipo de modelamientos con las cuales tenemos que lidiar en un ejemplo real de un modelamiento numérico de tsunamis. Los resultados de las deformaciones son estas. Estas son las que se obtienen a partir de este sismo. Esta es la manera en cómo se deforma el fondo marino. Pero en este caso lo que nos importa, dado que el resultado va a ser el mismo en todos los casos, lo que nos importa son los tiempos en las simulaciones. Este ha sido desarrollado en una computadora del SysMIT, una GPU Quadro RTX 5000 con 16 GB de memoria, en donde primero, ejecutando nuestro código de manera sencilla con el ejemplo que mostré en esta parte, al cual se le denomina simplemente, dado que este es un código que está en Fortran, se le denomina como simplemente Fortran, ha demorado un total de 2.538 segundos. Es decir, el modelamiento de estas 4 millones de grillas para cada una de estas 310 fallas ha demorado aproximadamente 40 minutos. Aplicando el paralelismo en cuanto a las unidades de procesamiento, que se le denomina SIMD, se ha determinado la simulación en 659 segundos. Es decir, de 40 minutos hemos pasado a 10 minutos, solamente usando las unidades de procesamiento de nuestros núcleos. Luego pasamos al MPI. En este caso, lo que ya se está usando es el de Capability, dado que... Perdón. Bien, aquí está lo de Capability, dado que hemos concluido que el uso de Capacity no es tan eficiente en cuanto al uso de la memoria. Recordemos, aquí está Capacity, dado que no es tan eficiente en cuanto al uso de la memoria, hemos usado solamente el caso de Capability, que es el que estoy mostrando aquí. ¿Y qué pasa si nosotros paralelizamos nuestro proceso en 5 procesamientos? Es decir, nuestras 2000 columnas la particionamos en cada una de 400 columnas, en 5 partes. En este caso, el modelamiento demoró 140 segundos, y si la particionamos en 10 partes, el tiempo se reduce a 74 segundos, casi un minuto. Si la particionamos en 15 procesamientos,
Se demoró un total de 53 segundos. Finalmente, y el interés de esta investigación, cuando enviamos esos datos a la tarjeta gráfica, el modelamiento ha demorado un total de 14 segundos. Entonces notamos que para este ejemplo real de la estimación de la deformación del fondo marino, hemos logrado mejorar los tiempos de simulación de lo que inicialmente era 40 minutos a simplemente 14 segundos de simulación. Nótese que desde ya el tiempo de simulación en realidad es bastante corto, dado que este código está en Fortran, es un lenguaje de programación de alto rendimiento, porque si nosotros, por ejemplo, hacemos este código en Python, va a demorar incluso más. Entonces, desde ya, el código en Fortran ya mejora los tiempos de simulaciones, y este es aún mejorado con estos métodos de computación de alto rendimiento, hasta, por ejemplo, si dividimos 2500 entre 14, es aproximadamente 180, entonces hemos mejorado los tiempos en 180 veces. Eso quiere decir, de manera práctica, que si nuestro modelamiento antes nos demoraba 180 días, vamos a hacer un ejemplo, ahora solamente nos va a demorar un día de simulación. Como trabajo futuro, quiero mostrar aquí un trabajo elaborado por el doctor César Jiménez en 2017. En este trabajo se hizo un trabajo de inversión en el cual, en un ejemplo ya práctico, ya de investigación, tenemos la zona de distribución en donde se generan los sismos, y lo que se hace es discretizar en celdas más pequeñas. A ver, ¿puedo acercarlo? Entonces, cada una de estas celdas va a representar una falla en la cual se le va a asignar una deformación unitaria. Es decir, supongamos que solamente esta falla que está aquí ocurre. Perdón, no sé si se ve. Aquí está. Entonces, supongamos que solamente en esta falla se desplaza una unidad, es decir, imaginemos 1 metro. Entonces, realizamos el modelamiento de la deformación del fondo marino solamente para esta falla, por ejemplo la de acá, cuando se desliza 1 metro. Este es el resultado, que lo guardamos en nuestro archivo, luego pasamos a la siguiente falla, y así sucesivamente para todas las fallas de nuestro análisis que van a tener un deslizamiento unitario. Entonces, nosotros conocemos cuáles son las deformaciones, por ejemplo, aquí en Lima, para cada una de estas fallas, dado que solamente tienen un deslizamiento unitario. Entonces, cuando ocurre el sismo real, nosotros podemos hacer un procedimiento de inversión. Como nosotros conocemos la deformación del fondo marino con los equipos que se encuentran en alta mar, otros usan, por ejemplo, equipos de GNSS, podemos determinar cómo se deforma el suelo en tiempo real, y el trabajo es llevar de esa deformación a un escenario del sismo. Es decir, podemos determinar cómo se ha comportado el sismo, cómo ha sido el sismo que hemos sentido en estos momentos. ¿Cómo se realiza eso? Mediante este procedimiento de inversión sísmica. En este caso, dado que conocemos las deformaciones para los deslizamientos unitarios de cada falla, se puede hacer, por ejemplo, una combinación lineal, si es que se hace un análisis lineal. Si, por ejemplo, el deslizamiento no es 1, sino es 2, estas deformaciones se multiplicarían por 2, simplemente es un ejemplo. Pero como en un sismo tenemos grandes subfallas, como mostré aquí, la deformación, en el caso real, va a resultar de, por ejemplo, la deformación de esta falla multiplicada por su deslizamiento, que imaginemos que es 1, más la deformación por su propio deslizamiento, y así sucesivamente, más la deformación de esta deslizamiento, que aproximadamente es 20 metros, y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, ya no vamos a determinar en tiempo real la deformación, sino dado que tenemos una base de datos, podemos determinar el escenario sísmico en tiempo real. Ahora, ¿por qué es importante ese trabajo? Porque determinar la deformación bajo estas fallas unitarias en toda esta zona de estudio demoraría mucho. Como este código ya ha sido paralelizado, este tipo de trabajos es más viable. En el caso de tsunamis en tiempo real, tenemos ya nuestro escenario, determinamos la deformación del fondo marino,
simplemente en 14 segundos aproximadamente, y lo que sigue después como trabajo futuro es paralelizar ese modelamiento del tsunami. En este caso, lo que se va a hacer la siguiente investigación en el SISMIT es paralelizar este modelamiento de cómo se propagan las ondas. Eso es lo que estamos trabajando en estos momentos. Bien, entonces hemos mostrado una aplicación bastante práctica de cómo los métodos de computación de alto rendimiento mejoran los tiempos de simulación para la estimación rápida de la deformación del fondo marino, con el objetivo de finalmente mejorar las simulaciones de tsunamis en tiempo real. Agradezco al SISMIT por su apoyo, dado que hemos usado las computadoras, buenas computadoras allá del SISMIT, también a la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta ha sido una investigación desarrollada en el Laboratorio de Geomática, en el SISMIT, por mi persona, el ingeniero Carlos Dávila, el magíster Julián Palacios y el doctor Miguel Estrada. Muchas gracias, quedo atento a sus consultas.